Palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 22 hacia el versículo 40, dice así: el día siguiente la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tome su asiento, hermano, hermana. Miren, no hay más deseo en nuestra mente y en nuestro corazón el querer escuchar al Señor. Acuérdese, es palabra de Dios, y nosotros debemos de regocijarnos, debemos de sentirnos alegres porque Dios nos ha traído con ese propósito. Y el propósito de nuestro Dios es ayudar. Desde que el Señor se presentó aquí en la tierra, fue ese propósito de ayudar. Acuérdese, así como el pueblo de Israel tenía vida y vivía, así también, antes de venir a Cristo, ¿vivíamos o no vivíamos? ¿Teníamos vida o no teníamos vida? Sí, pero no conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando Dios viene, nos extiende la mano y dice: levántate en mi nombre. Desde este día vas a ser mi discípulo ya. Desde este día vas a ser mi servidor. Desde este día a mí me escucharéis. Y mire, hermana, si el hombre fracasa en este tiempo, no es por falta de la palabra. Así como el pueblo de Dios muchos mensajes recibió, profeta tras profeta Dios les enviaba, ¿y qué hacía el pueblo? Los mataban. ¿Por qué los mataban? Porque no querían escuchar. Por eso le digo que acá ya tenemos que aprender cómo es que el Señor está dando su palabra. En el capítulo 6, al principio, habla acerca de esta grande multitud, que era una multitud de 5,000 personas, más o menos menciona. Amén. Esta multitud se acercó a Jesús. Querían ver a Jesús. Y el Señor dice que tuvo compasión de ellos. Ahí estuvieron con el Señor hasta tarde, y ya llega el momento que los discípulos dicen: Señor, despide a esta gente, ya es tarde.
despídelos para que vayan y compren algo de comida. El Señor, conociendo la mente, el corazón tanto de los discípulos, tanto de esta gente que se acercó a Él, posiblemente los vio sin ni un centavo en su bolsa. Si los despido en este momento, se van a desmayar en el camino, dice el Señor. Denle de comer a ustedes. ¿Qué tenían los discípulos? Nada. Alguien se encontraba por ahí que tenía unos pececillos y unos panecillos por ahí. Ahí le dieron a Dios: Señor, pues aquí se encuentra un joven que tiene panes y unos pececillos. Pero ¿qué son estos para toda esta multitud? Vea cómo el Señor se mostró ahí delante de los apóstoles para que ellos creyesen en Él. ¿Qué no dice la palabra que al que cree todo le es posible? Por la fe, dijo Pablo, por la fe que tenemos en el Hijo de Dios es que nosotros hemos creído por fe. Y así es como nosotros debemos de dirigirnos a quien sea, tanto al hermano, no al hermano. De esa manera tenemos que dirigirnos nosotros. Pero ¿cuántas veces nos presenta alguien delante de nosotros, hermano, hermano? Y ahí queremos sacar todo lo que hay en nosotros con la intención de quererlo ganar, ¿verdad que sí? Y según esta multitud que se acercó ante Jesús, el Señor se presenta amablemente delante de ellos y le dice: ustedes no me buscan porque en cierta manera quieran saber más acerca de mí. Ustedes se acercan porque en aquella ocasión comieron y vienen una vez más para comer. Vean. O si el Señor les habla acerca de la importancia tanto la comida como el agua, hablando lo físico en nosotros. Amén, amén. O sea, la comida y el agua es necesaria. Amén. Pero también le dice, es necesaria también la palabra de Dios. Y de esa manera veamos cómo el Señor se muestra ante ellos. Y los discípulos estaban escuchando también. Pero así como el pueblo de Dios no quería recibir, al final de los versículos de este capítulo 6, así como la multitud que venía ante Jesús, no les pareció bien la palabra y mejor decidieron apartarse de él. Y por poco también los discípulos se van con ellos, porque ellos también dijeron: Señor, pues la palabra que les hablas es muy dura, no la pueden soportar tampoco nosotros. Y el Señor le dijo: si ellos se quieren ir, pues adelante, que se fueran. Pero no le está diciendo: váyanse, ya no los quiero con ustedes. Les dio la opción. Es la misma opción que Dios nos da a nosotros. Amén. Si el Señor nos trata bien, no quisiéramos estar siempre con Él, ¿verdad que sí? Amén. Por eso al principio le decía, a veces nos vemos cada fin de semana, pero no es para reprocharle a la hermana: ¿por qué no has venido, hermano? ¿Por qué no viniste? Al contrario, debemos de alegrarnos. Así es, amén. Hemos venido hablando en este Dios. ¿Qué tal si este es el último día que Dios nos permite, hermano, hermano? Y en vez de que tu hermano o tu hermana se vaya con una expresión de parte tuya, de parte de Dios, que Dios se glorifique, tu hermano o tu hermana va a decir: bueno, pues, yo esperaba algo diferente de los hermanos. De Dios siempre vamos a recibir lo mismo, pero de los hermanos podemos recibir cualquier cosa. ¿Y sabías que no venimos preparados para eso? Venimos preparados para recibir algo de parte de Dios, pero no venimos preparados para recibir lo que el hermano o la hermana va a darnos. Porque a veces el hermano te puede decir algo y no te pareció, ¿verdad? Por eso es lo que debemos de evitar, hermano, hermana. Encomendarnos a Dios sobre todas las cosas y que Dios nos ayude. Porque como le digo una vez más, no sabemos cuál es la necesidad de cada hermano, de cada hermana. Aquí estamos presentes en este momento, pero yo no sé cuál es su necesidad, ni usted sabe cuál es mi necesidad, pero aquí estamos. Y estamos con el mismo propósito. ¿Cuál será el propósito? De conocer más acerca de aquel que nos llamó. Y eso que aprendemos nosotros se lo comunicamos a los demás. Por eso cuando nosotros nos presentamos ante quien sea, el Señor dice: ¿qué pasa? Yo no te he enseñado así. Aleluya. ¿Quién nos dice la palabra de Dios que según nosotros vamos a hablar según lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha mostrado? Pero a veces somos nosotros. Y nosotros no vamos a lograr nada.
En vez de acercar, vamos a alejar. Y eso Dios no quiere. Por eso ahí en lo que acabamos de leer en el versículo 22, leímos, ¿cuál fue el 32? 22. Dice en el capítulo 6, versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron buscando al Señor Jesús. Pero lo importante de esto es esto, hermano, hermana. Mire, ha habido ocasiones, como le digo, a veces en el mundo vemos cosas no son malas. Hay cosas que sí nos ayudan. No todo lo que se ve en el mundo es bueno, pero ya sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay en ocasiones, bueno, vamos a mencionar lo que es en las iglesias. Hay iglesias que, por ejemplo, dan comida, ¿verdad que sí? A veces hacen la invitación para que vayan y puedan recoger comida, ¿verdad que sí? Amén. Pero primero es el mensaje y después la comida. La cosa es que en el mensaje no llegan, pero a la hora de la comida, ahí están las filas, ¿verdad que sí? Si esa gente dijera, bueno, ¿escuchaste el mensaje? No, entonces no hay comida. Pero se le da comida. Y el Señor trata las dos maneras. La comida física o material es importante, pero también la comida espiritual es más importante. O sea, le da más validez a lo espiritual. Con eso no le estaba diciendo el Señor, no trabajen, no, sí trabajen. Tienen necesidad, tienen que trabajar. Pero no dejen de atender lo primero, que es la palabra del Señor. Y ahí, hermanos, si nosotros leemos desde el versículo 1, se recuerda lo que mencionábamos el día de ayer, el mensaje que el Señor dio allá en el, ¿cómo dijimos? En el Monte de los Olivos. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ahí termina el mensaje que el Señor dio. Pero como nosotros nomás tomamos ciertos versículos solamente, como para dirigirnos al pueblo como Dios quiere que nos dirijamos, pero dejamos en sí lo más importante, que desde el principio hasta el final es lo importante. Pero nosotros nomás nos basamos en ciertas maneras de cómo podemos acercarnos al pueblo de Dios. Pero según si nosotros leemos desde el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, ahí nos muestra todo el mensaje que Dios le dio para sus discípulos. Y les comienza a decir que desde ese momento, ¿quiénes serían ellos? Y de esa manera se mostrarían ante los demás, así como el Señor se estaba mostrando ante ellos. Y el Señor le decía, vosotros vas a ser así. Amén. Y así se iba mostrando el Señor Jesús. Por eso, si ellos se mantenían en la línea que el Señor les estaba marcando, buenos apóstoles iban a ser. Amén. ¿Por qué cree usted que, por ejemplo, solamente podemos encontrar, por ejemplo, a Mateo de los discípulos? Encontramos a Juan. Marcos sabemos que no era un discípulo del Señor. Él se fue cuando anduvo con Pablo y Bernabé y Silas, ahí ellos. Pero lo que es Mateo y lo que es Juan, ellos eran de los discípulos del Señor. Santiago era de los discípulos del Señor. Pero si dijéramos, ¿y los demás por qué no escribieron? No sabemos por qué. Pero es lo que tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros, que Dios nos ha puesto como luz a cada uno de nosotros, para que en cierta manera Dios sea reflejado en nosotros y que de esa manera la gente vea. ¿Qué nos dice la misma palabra? Es que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, no va a haber necesidad que nosotros hablemos nada, solamente con mostrarnos, porque ¿quién está en nosotros? El Señor. Al ver la gente, al vernos a nosotros, va a creer. O sea, con el solo testimonio que demos en nuestras personas manifestando el nombre del Señor, la gente creerá. Pero hay necesidad de hablarles, de gritarles, de exhortarles, ¿verdad que sí? La necesidad la vemos nosotros, pero el Señor no nos pone así, que gritemos, ¿verdad que no? O si el propósito de Dios es que lo dejemos, que Él se muestre en nosotros. Se supone que el Señor está en nosotros o no está en nosotros.
La gente, ¿qué tendría que ver? A nosotros, Al Señor. porque en sí nosotros no somos nada. Le decía, allá afuera nos distinguimos solamente por este libro que lo traemos aquí. Va a decir que somos cristianos. Y aún así, ¿no creen? Ahora salimos a la calle sin nada. Del montón somos. ¿Sí? Y la cosa es que nosotros, hermanos, sin que traigamos nada, porque lo material, lo de afuera no cuenta, lo que cuenta es lo de adentro. ¿Qué nos dice el proverbio? Creo que es el 13 o el 14, que dice que corazón contento hermosea el rostro. ¿Creen que si la gente ve una sonrisa en nosotros, puede decir están locos? Pues sí, pero debemos estar locos que andar apagados, ¿verdad que sí? O si eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y lo que el Señor les está mostrando a esta gente es que en cierta manera se estaba desatendiendo las cosas espirituales. Y de esa manera Dios les llama la atención, pongámoslo así, que Dios le llama la atención. Pero el Señor se las llama de una manera, no para echarlos fuera, sino para que se mantengan dentro, listos para recibir el mensaje, porque el propósito es que ellos aprendan, así como hemos aprendido nosotros. ¿O no hemos aprendido? ¿Verdad que hemos aprendido? Quiere decir, hermano, que Dios no se equivocó en nosotros. Ahí poco a poquito nos lleva de su mano y no nos ha soltado. Por eso nosotros debemos vivir agradecidos con Él. Mire lo que dice para aventajar en lo que estamos leyendo, porque vamos a ver otras escrituras. Leíamos el versículo 22. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 34. Ya que ellos estaban interesados en saber quién era el Señor, así como nosotros estamos interesados. Porque si decimos que ya lo sabemos todo, hermano, hermana, pues por eso que no nos gozamos. Pero si nosotros nos presentamos como Pablo, cuando digo yo, cuando me presenté a usted, me presenté como que no sabía nada. ¿Para qué dijo Pablo eso? Para que el Espíritu reposase también en él. Para que el Espíritu lo tomase y lo llenase, así como iba a llenar al pueblo de Dios. Dice el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí ellos habían entendido. No habían entendido. Según dice, yo soy el pan de vida. Pues a eso vinieron ellos. Tenían hambre, pero hambre material, no hambre espiritual. Por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se recuerda lo que el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, parece que es en el 4:14 por ahí, donde el Señor le habla que si ella bebiese del agua que le daría, no tendría sed jamás. Ella dice, Señor, pues dame siempre de esa agua. Pero ella creía que era del agua que se sacaba del pozo. No, toma del agua que yo te daré. Mientras que tú me permitas que yo esté contigo, nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed. Por eso, hermana, si nosotros dijéramos tanto en lo material, tanto en lo espiritual, ¿nos ha hecho falta algo? No, hermana, no nos ha hecho falta nada. Hasta este día vivimos agradecidos con Dios porque hasta aquí no nos ha dejado. Y de esa manera nosotros proseguiremos hacia adelante, hermanos y hermanas. Mire, dice el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Se da cuenta por qué le decía al principio que tenemos que tener mucho cuidado? Si tu hermano o tu hermana viene de un hilito, hermano, viene de un hilito,
esperando una palabra de ánimo que tú le des, posible esa palabra lo anime, lo motive. Pero ¿qué pasa si ese hilito inmediatamente lo rompes? ¿Qué pasa? Ya no lo vas a volver a ver. Por lo menos lo mirabas cada semana o cada mes. Y ahora se rompió. ¿Se recuerdan esos que hablábamos de la telita que tiran las arañas? ¿Verdad que no se mira? Solamente ves el monstruo que ahí se cuelga. Dices, pues que ¿dónde está colgándose? Esa telita, hermano, resistente. Yo a veces me pongo, ¿cómo es que a veces la tiran así, hermano, a lo recto? ¿Cómo le harán? El Señor le dio. ¿Qué tanta fuerza tendrán para enviarla? Que son obras del Señor. Y así estamos nosotros también en ocasiones en la cuerda floja, hermano. Satanás solamente espera la ocasión para romper esa tela o esa telaraña, como dijimos, telaraña. Sí, en cualquier momento se rompe. Y el cuidado que el Señor pone, según hermana, el 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Dios era el responsable, pero Dios, en nuestro entendimiento humano, que lo podamos entender, ¿en quién estaba depositando su confianza? En Dios, en Jesús. ¿Qué tenía que hacer Jesús para que ninguno se le fuera? Eso es lo que Jesús mostraba, amor. De esa manera el pueblo se iba a mantener. Hemos hablado tantas veces en Juan capítulo 17, donde el Señor habla directamente con su Padre en favor nuestro. Padre, aquí están, dice, aquí están todos los que tú me diste, excepto uno, que ese ya estaba escrito que sería perdición. Pero estos que tú me diste, aquí están, yo te los entrego en tus manos. Desde este momento ya están bajo tu responsabilidad. Cuídalos, guárdalos, protégelos, porque aún están en la tierra, en este mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. O sea, desde este momento, Señor, cumplí mi promesa ya. Porque ya estaba a punto de ir a cumplir, hermano, el sacrificio. Y ya no iban a estar bajo su responsabilidad, hablando humanamente, cuando el Señor estuvo en tierra. Pero después que venga el Espíritu Santo, dice, yo vendré una vez más, pero en espíritu, y estaré con cada uno de ustedes. O sea, ese es nuestro guía. Él es el que nos guía a nosotros. Por eso vea qué es lo que dice el Señor. Así como Él era responsable, nos pone responsables a cada uno de nosotros. A veces podemos entablar conversación entre los mismos hermanos y de repente ya no los vemos. ¿Qué pasó? Entre ellos se disgustaron. ¿Y por qué, hermano? O sea, la cosa es que cuando comencemos de repente como que ya la conversación no es una buena, mejor la paramos o nos apartamos, hermano. Y ya no seguirla, porque al contrario nos dañamos dentro de nosotros. Y después, pues se amaba el hermano, se amaba la hermana y ya no se ve. Por eso vea cómo Dios nos muestra que debemos de ser nosotros. El Señor primeramente dice, las ovejas no son mías, dice el mismo Señor Jesucristo. Por eso esta multitud que viene ante Él, no les dice, si vienen por la comida, váyanse o lárguense. No les dice, si vean que no. Vengan y coman, pero escuchen mi palabra. Y les comienza a hablar. Moisés les dio a vuestros padres la comida, no la comida que yo les voy a dar. Moisés les dio el maná del cielo, dice, como la carne que Dios les envió. Les dio comida, sí o no, sí les dio. Y esa era la creencia que ellos tenían, que así el Señor venía a saciarlos de la comida material. No, el Señor venía con algo más importante, hablando lo espiritual. Es necesario que se alimenten, sí, pero dejan que se alimente también espiritualmente. Y el Señor, mira, solamente dice, crean, coman, sáciense. No hay ningún problema, coman y escuchen. O sea, así es nuestro Dios, hermana. Quiere lo mejor para nosotros. Por eso cuando nosotros escuchamos esto, ya no vamos conforme al Señor nos está hablando, ya queremos ser nosotros.
¿Y cómo tratamos a los demás entonces? No a la manera que Dios quiere que lo hagamos, o como nos muestra que lo hagamos, sino que nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Y como le digo, muchos van dando sus pasitos y nosotros le cortamos el paso. Por aquí no pasas. Si no es así, no puedes pasar, no puedes continuar. Y el Señor dice que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Él no lo rechaza. Por eso Él conoce nuestra condición, nuestra situación, hermano. Quiere decir que nosotros como hermanos, ¿cómo debemos ser? Unidos en amor. Y que de esa manera Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, porque en sí, aunque sepamos la necesidad del hermano, nada podemos hacer nosotros. ¿Verdad que no? Dios proveerá, Dios nos ayudará, porque Dios siempre pone los medios, hermana. Posiblemente tu hermano no puede, pero Dios tiene a alguien por ahí que no se acuerda de Elías. Dios utilizó a un cuervo para que le llevase comida, y no cualquier comida. ¿Qué comen los cuervos? Ahí, hermana, le trabajan muchos cuervos por ahí. Les avientas cualquier cosita, nomás lo menos que más les avientas un pedazo de carne y lo agarran y vuelan, hermano. Y a veces tienen por ahí, vuelven ahí, por ahí lo esconden. Imagínense qué le daban de comer a Elías. ¿Se da cuenta cómo Dios cuida de sus hijos? Mire, sigue diciendo el Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero vean, de los 41 dice que la gente murmuraba por lo que Jesús les decía. El Señor tenía todo lo que ellos necesitaban, así como en nuestros días sabemos que Jesús tiene todo lo que nosotros necesitamos. Mire, vamos a seguir más adelante del versículo 48 al versículo 59. Y acuérdese aquella escritura en Oseas capítulo 4, si nos queda tiempo lo vamos a leer. ¿Por qué cree usted que el pueblo fracasó en su vida espiritual? ¿Por qué cree usted que fracasaron? Así como este pueblo, ¿en qué estaban interesados ellos? El Señor les puso la comida, como diciéndoles: pueblo mío, hay comida para todos ustedes. Mientras que comen y beben, escúchenme. Pero posiblemente estaban comiendo y bebiendo, pero no prestaban atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Y por eso les decía, ¿en qué les va a beneficiar esa comida que están comiendo y están desechando lo más importante? O sea, ellos tenían que entender esas cosas, pero no las entendieron. Por eso el Señor se lamentaba que su pueblo estaba siendo destruido, porque mensaje tras mensaje Dios les enviaba y ellos ni siquiera lo atendían. Llegaba un profeta nuevo y lo mataban, llegaba otro y lo mataban, como diciendo: no necesitamos de nadie. Aquí tenemos nuestros gobernantes, mira, aquí tenemos Dios para esto, para esto, para esto y para esto. Nos encomendamos a ellos y ellos nos dan lo que nosotros necesitamos. Dijo el Señor: pues sí, reciben todo lo material, riquezas y todo está bien, pero en lo espiritual estaban vacíos. Y acuérdese, una vez más le he venido diciendo: te acerques a recibir palabra del Señor o no te acerques, vas a vivir aquí en la tierra. Pero lo que estamos viendo aquí en la tierra no es importante. Dijo David: todos proseguimos por el mismo camino, vamos todos por el mismo camino. Todos vamos a llegar al final, todos vamos a morir. Pero la diferencia es, hermano, que unos se van a quedar y otros se van a ir. Si entendiéramos cuál es la diferencia entre quedarnos e irnos, nos apresuraríamos. O sea, nos apresuraríamos a recibir la palabra del Señor. Y de esa manera darnos cuenta por qué el pueblo de Dios fracasó. Todo lo tenían ellos, hablando de lo material, todo lo tenían. Pero espiritual, estaban vacíos. Mire, dice el versículo 48 al 59. Yo soy, que dice: yo soy el pan de vida. Pues ¿qué les ofrecía Jesús, hermano, hermana? ¿Qué les ofrecía?
Si ellos se justifican, pero tú, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿Te crees Dios? Pues era el mismo Dios, hermana, hermana. Por eso, miren, nosotros, bendito sea Dios, que se ha acordado de nosotros. A cada día nos bendice, hermana, hermana. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así tú también, mi hermano y mi hermana, si quieres comer nomás lo material, te vas a morir. Diga, hermano, usted también se va a morir. Pues sí, también me voy a morir. Pero ¿qué estamos haciendo en esta mañana? Comiendo. Mire, la comida está preparando, pero ¿qué estamos haciendo primero? Llenándonos espiritualmente. Después nos saciamos, hermano. Después nos llenamos. Acuérdese, dice, yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. No muera. Por eso, mire, agradezcámosle a Dios, Señor, gracias por tu alimento que nos estás dando. Este es nuestro alimento del alma. ¿Sabes que tienes un alma, hermana, hermana? ¿Sabemos que tenemos alma o no? ¿Podemos sobrevivir sin el alma? No. El alma tiene que ser alimentada. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como él me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. O sea, para nosotros, hermano, hermana, yo le aseguro que leyendo escrituras vienen a nuestra mente. ¿Se recuerda lo que el Señor dice en Juan 15:4? Que si nosotros no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. Por eso vean la importancia de escuchar la palabra. Siempre nos va a recordar lo que ya nos ha hablado en el principio. Y así lo mismo esta gente que se presentó ante Él, comieron y bebieron y se saciaron. Y aún todavía les dio para llevar para sus casas. Pero después de tiempo que se les termina, vuelven una vez más a Jesús. ¿Pero por qué tardaron en volver? Porque no tenían el alimento. O sea, el alimento les hacía falta. Aquel nos dio, vayamos y nos va a dar una vez más. Sí, les dio. Pero también les exhortó para que se acercaran a escucharlo. Que se dieran cuenta que después de esta vida viene otra mucho más mejor, hablando en lo espiritual. Y de esa manera, vea al pueblo, debía de alegrarse, hermana, hermana. Así como nosotros estamos alegres en esta mañana, no estamos alegres. Mire, sigue diciendo en el 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahí en el 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estas cosas dijo, estando en la sinagoga, hermana, pero dice en el 60, pero al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Usted cree que tuvieron deseo de venir al día siguiente? ¿Verdad que no? Por eso, hermana, a veces decimos, pues así tenemos que hablarle al pueblo, si quiere, pues que no venga. Así somos nosotros. Y no démonos cuenta que no son nuestras, hermana.
Dios te ha traído aquí, yo no lo traje a usted, Dios lo ha traído a usted. Gloria a Dios. Entonces Dios nos hace responsables a todos, hermana. Por eso desde hoy en adelante, cuando usted esté hablando con su hermana y de repente vea que ya se está girando uno al otro, mejor párele ahí. Sí, diga, tómelo de la mano, del brazo, hermano, vayamos al altar mejor. Sabemos que el Señor está aquí con nosotros, pero vayamos allá al altar. Aleluya. Gracias. Porque mira, a veces salimos bravos, ¿verdad que sí? Si los vi, ni me acuerdo. Si los conocí, nunca los miré. Sí, hermano, es que nosotros tenemos que ir aprendiendo a cada día, hermano. Ser mejores a cada día. ¿Acaso no queremos ser como el Señor Jesús? Según para vivir con Él, morar con Él, tenemos que ser como Él es. ¿Qué nos dice Juan? Que aquel que quiera ser como Él, o aquel que anduvo con Él, debe ser como Él anduvo también de esa manera. Por eso mostrémonos así como es Él, hermana. Y de esa manera, mire, seremos bendecidos de parte de nuestro Dios. Al oír estos hombres, dice hermana, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entre ellos murmuraron, entre ellos se dijeron, hermana. Pero el Señor Jesús, que conoce su mente, su corazón, porque está en usted, hermano, dice, ¿qué dices? ¿Qué dijiste? No, yo no dije nada, Señor. No, ¿cómo de que no dije nada? Decláreselo directamente a Él. Mira, y en su casa siga leyendo. El Señor al final dijo, ¿esto que les digo les ofende? Les dijo el Señor, ¿esto les ofende? Acuérdense la conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, la conversación que tuvo con esta mujer samaritana. Amén. Esa fue paciente, le hacía preguntas, hermana, hasta el final bien gozosa, en vez de sentirse avergonzada, va con todo su pueblo y dice, encontré un hombre que sabe todo acerca de mí desde mi juventud, sabe todo lo que yo he hecho. ¿No era para que ella se sintiera avergonzada? Sí, hermana, pero al contrario, he encontrado un hombre, ¿no será este el profeta que esperamos? Pues sí, era ese que esperaban, hermano. Pero le dio alegría cuando Jesús platicó con ella. ¿Cómo debemos sentirnos cuando platicamos con el hermano o con la hermana? Alegría, contentos. Pero no ocurre eso entre nosotros. Y debería de ocurrir, hermano. Deberíamos de alegrarnos. Aún cuando nos levantamos nosotros de la cama, hermanos, debemos de alegrarnos de que despertamos. Y la alegría debe estar en nosotros. Pero como le digo, Dios, hermana, tiene su propósito para con nosotros. Puede ser que solamente en la iglesia valoremos, por lo menos lo valoramos, hermana. Pero como le digo, cada día que Dios nos permite es para que pongamos de nuestra parte también. Mire lo que dice en Isaías capítulo 55. Es más, no vaya hasta allá. Vaya ahí a Juan capítulo 4, después vamos allá, ya que andamos aquí en Juan. Leamos en el capítulo 3 de Juan. Leamos lo que dice en Juan capítulo 3 y versículo 17. ¿Qué dice versículo 17? 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué Dios nos ha enviado según Dios, hermana? Acuérdese, el Señor ya está en nosotros. ¿Para qué ha enviado Dios a su Hijo a nosotros, hermana? Nos ha enviado al mundo para decirle que ya está perdido o para ganarlo. Ese es el propósito de Dios, hermana. Por eso vea, mire en el capítulo 4 de Juan, no olvidándose lo que dice aquí, versículo 17, porque siempre mencionamos tanto el versículo 10, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Al borracho, hermana, no debemos de condenarlo. Al contrario, debemos de animarlo, de motivarlo. ¿Verdad que muchas veces nosotros lo queremos cambiar? Y no ocurre el cambio. Amén.
Por eso nosotros nada podemos hacer. Así es, amén. Solamente encomendar toda causa delante de nuestro Dios y que Dios se encargue de hacer todas las cosas. Por eso Dios dice, mira, cuando tú te presentes al mundo, no hables, no digas nada. Tú permite al Espíritu Santo que hable por ti y el Espíritu lo ganará. Pero como queremos ser nosotros, ni nosotros mismos nos convencemos así. Mire, ¿cómo vamos a convencer a los demás también? Mire lo que dice en Juan capítulo 4. Leamos versículo 14. Emma, leamos del versículo 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua le hablaba el Señor? Antes le estaba hablando del agua material, del agua natural. Le estaba hablando de esa agua. Dice, yo sé que tú tienes sed y vienes a sacar agua para beber porque tienes sed, ¿sí? Te entiendo que vienes a sacar agua para beber, tanto tú, tanto tu familia también, sí es importante. O sea, el Señor dice que no es importante, sí es importante. Pero también le dice que es importante el agua que le daría. Dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vea cómo estaba escuchando esta mujer al Señor, le preguntaba y le contestaba. No lo entendía, pero después que logra entenderlo, ahora sí la alegría vino para esta mujer. O sea, allí, hermano, hermana, en el versículo 10, el Señor comienza a declararle quién es ella y le habla acerca de la necesidad que hay en ella. Por eso en esta mañana no sabrá el Señor cuál es nuestra necesidad que tenemos, si la sabe y la conoce. Por eso nosotros hemos venido con el propósito de ser bendecidos de parte de nuestro Dios. Bendecidos para bendecir. ¿Qué nos decimos a veces? Hermana, ¿cómo está bendecido? Para bendecir. ¿Verdad que sí? ¿Le creo o no le creo? ¿Verdad que cuesta creerlo? Cuesta creerlo. Pero acuérdense, primero tenemos que convencernos entre nosotros mismos. Porque si no hay convencimiento entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a convencer el de arriba? ¿Verdad? Por eso acuérdense, dice Juan el apóstol, ¿verdad? Si tú no amas a tu hermano, que lo tienes enfrente, que lo ves y que has convivido con él, con Dios nunca has convivido con él, no lo has visto, ¿cómo dices que lo amas? Muéstrate delante al que tú ves y después te muestra delante de Dios. O sea, nos pone ese cuadro para que nosotros nos demos cuenta, hermano, ¿verdad? Que decimos una cosa y es otra cosa. Dice, ¿cuál leímos? Leamos 15:4. Juan 15:4. Vea lo que Jesús dice. No dice, si no quieren permanecer en mí, no permanezcan, se pueden ir. ¿Qué dice versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora sí vayamos a Isaías, ahí en su casa siga leyendo las escrituras, hermano, hermana. Pero vea lo que dice Isaías en el capítulo 55. Mire, experiencias Dios nos ha dejado en este libro santo, hablándonos acerca de su pueblo santo por el cual la promesa estaba hecha para ellos. Y para recibir las promesas solamente tenían que permanecer en él. Acuérdense, permanecer es estar ahí, hermano. Amén, amén, amén. Esperando la manifestación que después vendría, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Comenzaron bien esperando la promesa de Dios que les había dado. Pero como el Mesías no aparecía, se desanimaron. Tanto tiempo tenemos esperando, nos hemos privado de esto, de esto, de esto.
ya no más. Y dijeron, no, volveremos a lo que éramos antes. ¿Se recuerda cómo éramos antes nosotros? Bueno, no sé si todos, pero teníamos ahí hasta en la casa, hermano, tantos a quienes nos refugiábamos, ¿verdad? Le pedíamos a este, y al Dios verdadero, hasta el último lo dejamos. A lo mejor nunca lo tomamos en cuenta. Pero según dice aquí la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 1 y versículo 2, hermano, hermana. Del 1 al 5 leamos. 55 del 1 al 5. A todos, dice, a todos. ¿Cuántos tenemos sed? Todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí que amarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice, pueblo vendrá a ti. Si aún, hermano, entre nosotros a veces nos sacamos vueltas siendo hermanos allá afuera. Imagínense, hermanos. Ahora imagínense al pueblo que no nos conoce, ¿vendrá a nosotros? No. Si aún entre hermanos no nos podemos mirar. Ahí me ha tocado, hermano. Yo conozco muchos hermanos que yo conocí. A veces los veo por allá, hermano, y ahorita me los voy a encontrar. Y de repente desaparecieron. Yo no me muevo del camino, voy por el camino. Ya no los veo. Y dice el Señor, hermana, hermana, pueblos vendrán a ti. Se gozarán y se regocijarán. Por eso le decía, vayamos aprendiendo, hermano, hermano, que de este día en adelante, cada vez que entablemos conversación entre nosotros, sea para edificarnos, hermano, hermano, y no sea para contender entre nosotros mismos. Cosas que ni siquiera tienen importancia, sino que veamos la bendición de Dios reflejada en cada uno de nosotros, y que de esa manera podamos entender que Dios nos invita a todos, hermano, a todos nos ha invitado en esta mañana para que vengamos y comamos y nos saciemos. No solamente dice coman y después se van, coman y saciense, quédense bien satisfechos. Si el Señor nos da de comer, nos saciamos, quedamos satisfechos, no habrá más deseo, hermano, hermano. El deseo siempre estará ahí en nosotros. Por eso el Señor se preocupa por nosotros. Así como Dios con su pueblo, no es que Dios lo haya desechado. Ellos mismos se apartaron de él. Vea lo que dice ahí en Oseas 4, ahí vamos a terminar en esta mañana. Y acuérdese una vez más, hermana, hermana, ahí cuando tenga tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo en esta mañana. Pero puede leer ahí en los Romanos capítulo 10, ahí habla el apóstol Pablo, hermano, hermana, acerca de este pueblo, de esta nación. ¿Por qué es que ellos rechazaron las bendiciones de Dios? Oiga lo que dije, rechazaron. Dios no lo rechazó, ellos lo rechazaron a él. Así es que nosotros no rechacemos la gracia de nuestro Dios, hermano, hermana, porque Dios busca lo mejor para nosotros. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Oseas capítulo 4, versículo 6 hacia el versículo 11. Preste atención todo lo que el Señor les dice. Acuérdense, las grandes verdades a veces duelen. Pero si duelen es porque la palabra está haciendo algo en nosotros. Dice versículo 6 hacia el versículo 11. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? Si Dios siempre les envió mensajeros, les envió profetas. ¿Quieren que ellos fracasaron, hermana? Era por no poner de su parte. Eran como aquellos hombres que solamente, Señor, danos de comer. Permítanme, déjenme hablarles acerca de mi Padre. No queremos saber de tu Padre. Queremos comer, tenemos hambre. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento que dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en ofrenda. Del pecado de mi pueblo comerán, y en su maldad levantarán su alma, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. O sea, hermano, primeramente el Señor se va contra los sacerdotes. ¿Qué no se supone que ellos eran los guías del pueblo? ¿Se recuerdan estos días que leíamos donde el Señor le decía a escribas y fariseos, ciegos hipócritas? O sea, así los trató el Señor, ciegos, hipócritas y ciegos, porque ellos eran los guías del pueblo. Pero los sacerdotes se dejaban dominar por el pueblo. Decían, tenemos hambre, queremos comer. Y ellos estaban bien atentos escuchando. Ellos eran los que tenían que hablar para que el pueblo escuchara. Pero el pueblo ahora les estaba predicando a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban haciendo lo que el pueblo quería. Por eso es que ellos fracasaron. Porque los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo. Pero fue como dice, al revés. El pueblo les estaba instruyendo a los sacerdotes. Por eso Dios dice, haré con los sacerdotes así. Y también lo haré con ustedes también. O sea, de esa manera se estaba mostrando el Señor que en sí, hablando humanamente, estaban siendo, se puede decir, fortalecidos, hermano. Estaban siendo prosperados. Tenían todo lo que ellos necesitaban. Pero a Dios no lo tenían. Por eso Dios ahí dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice. También yo cambiaré su honra en ofrenda. Del pecado de mi pueblo comerán. ¿A quién le dice? A los sacerdotes. Dice, del pecado de mi pueblo comerán, y en su maldad levantarán su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. ¿Cómo estaba tratando Dios al sacerdote en ese momento, hermano? Mal. Porque ellos, en vez de acercarse a la palabra y dirigirse al pueblo, el Señor dice así. ¿Se acuerdan cómo era el mensaje de Jeremías? El Señor dice así. El Señor dice así. Pero acuérdense la autoridad de Dios sobre Jeremías, hermano. Y de esa manera el pueblo tenía que entender, pero aún en el tiempo de Jeremías no lo quisieron escuchar. Lo apedreaban, lo maltrataban, lo encerraban. Y el pueblo seguía en las mismas condiciones. Y Dios le decía que si no se arrepentían y se volvían a Él, iban a ser tomados cautivos. Y el Señor decía, bueno, ya determiné de que van a ser cautivos. No se rehúsen ninguno de ustedes. Si el ejército los toma presos, está bien, vayan con alegría. Háganlo así, pero aquel que se resista, dice, morirá. Muchos se resistieron. Así como en nuestro tiempo nos resistimos, ¿verdad que sí? Pero Dios tiene misericordia en nosotros, hermano. Por eso, hermana, esta mañana Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Verdad que nos alegremos, que nos gocemos, hermana, en que Dios nos permite que nos veamos una vez más? Mañana no sabemos, hermana. Si tu hermano no lo miras en una semana, 2 semanas, 3 semanas, pues más alegría debe de darte porque lo miraste. ¿Verdad? Pero nosotros cometemos ese error en ocasiones. ¿Por qué no viniste, hermano? ¿Por qué no viniste, hermano? ¿Verdad que sí? Es que así somos. Pero Dios nos va cambiando, nos va transformando, hermano. Acuérdense, digo Pablo, la esperanza para nosotros es que aquel que comenzó la obra en nosotros, en los Filipenses 1:6, por ahí lo dice, ¿verdad que sí? Que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará o la terminará. Démosle gracias a Dios en esta mañana, mi hermano, mi hermana.